chicos, ¿cómo están? Pues espero que muy bien. ¿Qué tal les fue en la primera semana de regreso? Bueno, estuvo más o menos porque no tuvimos mucho que hacer, porque bueno, celebraron el Día del Niño, ¿verdad? Y disfrutaron también pues de este megapuente, digamos, que a veces se hizo desde el 1 de mayo, pero aquí estamos hoy domingo para poder adorar a nuestro Dios y alabarlo, ¿verdad? Y bueno, y seguir aprendiendo más acerca de su palabra, de lo que quiere que nosotros aprendamos. Y bueno, si es la primera vez que tú nos visitas por aquí, pues siéntete bienvenido a esta clase, y todos ustedes que nos ven domingo tras domingo, pues siéntanse bienvenidos también a esta su iglesia infantil para comenzar nuestra clase de este domingo. Vamos a orar para comenzar, chicos. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, y ahora que vamos a comenzar esta clase, te pedimos que nos des mucha sabiduría para entenderla, y sobre todo también sabiduría a nuestros maestros para que nos las puedan exponer, Señor. Gracias, y queremos alabarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, chicos. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Adonai y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que podamos comenzar este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Comencemos! Jesucristo eres Señor, exaltado en majestad. Eres soberano, eres Rey, te adoro. Te humillaste aun siendo Dios, mi lugar tomaste en esa cruz. Tú venciste sobre la maldad, poderoso Dios. Tú que eres y que has de venir, eterno Alfa y Omega, por los siglos de los siglos tu reinado será. Eres todo poderoso. Eres el Cordero que venció, resucitaste un día con poder. Gloria y honra solo para ti, el gran yo soy. Tú que eras y que has de venir, eterno Alfa y Omega, el principio y el fin. Por los siglos de los siglos tu reinado será. Eres todo poderoso. Tú que eras y que has de venir, eterno Alfa y Omega, el principio y el fin. Por los siglos de los siglos tu reinado será. Eres todo poderoso, eres todo poderoso, eres todo poderoso. Jesús es mi pastor, camino yo con él, me guía a aguas quietas, camino yo con él, con él, con él, camino yo con él, con él, con él, camino yo con él. Jesús es mi pastor, camino yo con él, me guía a aguas quietas, camino yo con él. Con él, camino yo con él, con él, con él, camino yo con él. Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe que me salvó de la maldad. Él me dio felicidad. Él llenó mi ser de paz.
es momento de que vayamos a las enseñanzas del día. Así que vayan todos por sus Biblias y cantemos juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Buenos días, pequeños. Vamos a aprender nuestro texto de esta semana. Y les pido que busquen en sus Biblias Colosenses 3:16. Colosenses se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a buscarlo y leerlo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Este es nuestro texto de esta semana. Vamos a ver qué más nos dice nuestro texto. Aquí lo tenemos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y lo encontramos en la Biblia, Colosenses 3:16. Esta es una parte de nuestro texto. Vamos a leerlo ahorita todo completo. Ezequías y el pueblo adoran. Esta es nuestra lección de esta semana. Dios quiere que reunamos para adorarle. Alabar y orar a Cristo es parte de la adoración. Así es, pequeños. Y esto nos habla nuestro texto del día de hoy. Vamos a repetirlo en 3 momentos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Muy bien, pequeños. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Muy bien, nuevamente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Muy bien, chicos, ¿ya se lo aprendieron? A ver, vamos a repetirlo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Muy bien, pequeños, pues este es nuestro texto de esta semana. Les invito a que lo estén repitiendo y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo. Vamos a empezar con una historia. Bueno, el inicio de esta historia es triste, pero el final es hermoso. Ustedes, bueno, alguna vez han hecho algo así como que les haya mandado a hacer su maestra una maqueta de algo o un trabajo escrito de algo y resulta que no les salió como ustedes querían y en lugar más bien, no en lugar de, sino al quererlo componer,
sobre todo si es una maqueta, digamos, al quererlo componer, resultó peor y mejor dicen, no, mejor lo voy a volver a hacer porque ya se me echó a perder. Pues fíjense que esa es una parte de esta historia, esa es la idea, una parte de la idea de esta historia. Entonces, fíjense cómo empieza esta historia. Esta historia empieza de una manera muy triste, como ya les decía, y horrible. ¿Se acuerdan del rey Acaz? Ya hemos hablado del rey Acaz cuando en algunas otras clases, cuando Elías y Acaz, el profeta Elías y Acaz eran contemporáneos. Elías era con el que estaba Acaz, mientras estaba Acaz reinando como rey de Israel, pues Elías estaba como profeta y Acaz no estaba haciendo cosas muy buenas. Se casó con una mujer que adoraba a dioses ajenos y no reconocía al verdadero Dios, ¿verdad? A Jehová, que es el verdadero Dios, no lo reconocía, y entonces por culpa de ella, pues Acaz hizo cosas horribles. En primera, no le dio la gloria a Dios, al Dios de su pueblo, porque pues Acaz era rey de Israel. Entonces, empezando desde ahí, no le dio la gloria a su Dios, al Dios de su pueblo, al Dios verdadero. Y bueno, entonces hizo alianzas con reyes de otros pueblos para luchar contra otras naciones. Bueno, era un desorden de hombre este Acaz. Pero fíjense lo último que hizo antes de morir. Dice, fíjense cómo empieza esta parte de lo que menciona la Biblia sobre Acaz. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Imagínense, ya tenía pecado y dice la Biblia, añadió más pecado contra Jehová porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Imagínense nada más ese pensamiento de que, bueno, pues si los dioses de Asiria les ayudaron para derrotarme, pues entonces yo también voy a ofrecer sacrificios a esos dioses para que yo pueda derrotarlos a ellos. Qué pensamiento, ¿verdad? Bueno, pero no fue lo único que hizo, fíjense. Además de eso, recogió a Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Y altares no era para adorar a Dios, altares era para adorar a dioses extraños, a dioses que ni existían, por cierto. Pero aún así, él creía estas cosas y eso hizo tontamente. Dice, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Vean, es lo que les decía. Él empezó bueno, más bien cerró, como dice aquí nuestra Biblia, la casa de Dios y empezó a construir lugares, dice la Biblia antes así, yo creo, no estoy segura, pero yo pienso que los construían así como en montes. Me imagino que su pensar era que, pues porque estaban más cerca de escucharlos, o no sé por qué los hacían estos altares en lugares altos. Y bueno, dice después, al final de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas,
el versículo 27 dice: y durmió Acaz con sus padres, o sea, murió, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero fíjense algo importante que no sucedió. Pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Yo creo que el pueblo, o no sé quién, se dio cuenta de esta maldad que Acaz había hecho, y entonces dijeron: al sepulcro de los reyes no va. Lo sepultaron sí en la ciudad, en su ciudad, pero no como si fuera un rey. Y aquí viene la segunda parte de esta historia. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Vamos a pensar qué clase de rey fue Ezequías. ¿Tú qué pensarías? Imagínate, es hijo de Acaz, es hijo de Jezabel, es hijo de una reina muy malvada, es hijo de un rey que no supo decirle no a su esposa, porque todo lo que hizo Acaz lo hizo por culpa de su esposa, porque la esposa lo obligó. ¿Y cómo sería entonces este nuevo rey Ezequías? Venía de una familia de reyes varios. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo resulta Ezequías. Bueno, y entonces dice la Biblia que comenzó Ezequías a reinar cuando él tenía 25 años. Era muy joven, más o menos la edad de su papá cuando Acaz también empezó a reinar, era de 20 y tantos años Acaz, y él tenía 25 años. Y bueno, y reinó 29 años en Jerusalén. Eso quiere decir que a los 54 años él dejó de ser rey. Bueno, porque la Biblia dice que reinó por 29 años Jerusalén. Dice, el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y aquí viene algo importantísimo que nos hace saber qué clase de rey era o fue Ezequías. Fíjense, en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 2, dice así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Bueno, Ezequías no era hijo de David en sí, sino que yo creo que así le mencionaron porque pues venía de ese linaje tal vez, y además David siempre fue muy recto en cuanto a las cosas de Dios y la relación que tenía con Dios. Entonces, por eso yo me imagino que aquí dice eso, no su padre carnal David, sino su padre, como su padre espiritual, algo así. Pero lo importante es que dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bonito es que así nos recordaran, ¿verdad? Permítanme tantito. Ay, perdón. Qué bonito sería que así nos recordaran, que dijeran, y Susana siempre hizo lo que su mamá le decía, y Pedro siempre hacía lo que en la escuela se le pedía. Pero lo más importante es que si tú eres hijo de Dios, lo más importante es que cuando lleguemos a la presencia de Dios y aquí nos quedemos o se queden los que te conocían, dijeran, ay no, pues sí, Lucía siempre hizo lo que Dios le decía que hiciera.
Qué bonito es eso, ¿verdad? Qué bonito que así se diga de nosotros. No tenemos que esperar a que nos muramos, ¿verdad? Sino podemos ser obedientes a Dios empezando desde ahora. Y bueno, pues esa es la segunda parte de la historia, que es la más importante y de la que vamos a hablar hoy. Pero antes que empecemos sobre esta historia, vamos a hacer una pequeña oración. Dios, te damos muchas gracias porque me permites transmitirles este mensaje que tú tienes para los niños. Gracias porque vamos a aprender cosas importantes sobre nuestra relación contigo, y permíteme pues hablarlas claramente, y que todos los que oigamos esta enseñanza lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues entonces Ezequías tenía 25 años cuando empezó a reinar en Jerusalén, bueno, a reinar en todo Israel, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice la Biblia. Y bueno, fíjense lo que hizo inmediatamente. Cuando empezó Ezequías a reinar, pues obviamente no desde que empezó a reinar, ¿verdad?, sino desde antes, desde que su papá todavía vivía. Yo me imagino que él ya se había dado cuenta que no estaba haciendo bien, y obviamente pues vivió ese tiempo en el que Acaz cerró la casa de Jehová, cerró el templo, y todas las maldades que hizo con las cosas, con los utensilios con los que los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios, y con los que usaban para el incienso, los que usaban para los panes de la proposición, todo eso, ¿verdad? Entonces yo siento que eso le pesaba en su corazón, y cuando él finalmente pudo hacer algo como rey, pues dice la Biblia que en el primer mes lo que hizo primero fue abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó esas puertas del templo de Jehová, porque quería volver a darle todo su esplendor, toda su gloria, como la había tenido antes de que su papá lo cerrara. Y entonces él empezó a convocar a la gente. Ezequías empezó a convocar a la gente, a los más importantes en esta, no porque eran los más importantes de todo Israel, no, pero como era un pueblo que adoraba a Dios, pues, y ahí iba a abrir las puertas del templo, pues necesitaba a las personas que sabían cómo se adoraba a Dios, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que convocó a los sacerdotes y a los levitas. A los sacerdotes, pues porque ellos sabían cuáles eran los sacrificios, o cuáles eran los rituales que se debían llevar a cabo para perdonar pecados, para ofrecer holocausto, para perdón de pecados, precisamente como una ofrenda de paz, y así todas esas cosas que Dios les había enseñado cómo ofrecerlas. Y a los levitas, porque ellos eran los que se encargaban de todas las cosas del templo. Acuérdense que ya hemos visto esta historia. Los levitas como pueblo no tenían una tierra en sí, porque ellos fueron a los que Dios les dijo que ellos no iban a tener ninguna posesión, porque ellos iban a ser los encargados del servicio del templo. Donde estuviera el templo, ellos iban a vivir en ese lugar. Entonces, pues por eso convocó a los sacerdotes y a los levitas. Entonces les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios.
porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Imagínense nada más qué clase de discurso está dando, ¿verdad? Un discurso muy horrible de cosas que hicieron que habían hecho sus antepasados. A lo mejor hasta había, bueno, no a lo mejor, seguramente hasta había gente todavía que seguía las malas prácticas de Acaz, y seguramente había gente que adoraba a los dioses ajenos, porque no solamente Acaz ofrecía daba ofrendas, pues, o ofrecía sacrificios a dioses ajenos, sino que hacía que la demás gente también lo hiciera. Entonces allí había gente que no adoraba al Dios verdadero, sino que adoraba a dioses que ni siquiera ellos conocían. Entonces, por eso es que Ezequías les dice todas estas cosas que el pueblo había hecho. Dice: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Verdad? Porque Acaz había hecho todas estas cosas, había cerrado el templo y ya no había quien ofreciera sacrificios, porque seguramente los levitas y los sacerdotes verdaderos que amaban a Dios, a Jehová de los ejércitos, ellos sí querían seguir con estos rituales y estos sacrificios y esta comunicación con Dios, pero Acaz no los dejó. Entonces dice Ezequías, le sigue diciendo: por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. O sea, por haber dejado a Dios, el pueblo estaba en un completo desorden, en una completa desobediencia y viviendo mal. Porque nadie que nos alejamos de Dios podemos vivir con bendiciones que vengan de Dios, porque estamos diciendo: Dios, no queremos tus bendiciones, por eso yo ya me voy a retirar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba pasando ahora, o en ese momento, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. No habían estado obedeciendo y pues estaban en una completa desolación, desorden, y pues no había ni como para dónde ir, ¿verdad? Entonces eso les estaba diciendo Ezequías a los levitas y a los sacerdotes. Dice, y sigue hablando: he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Todo eso también había sido una otra consecuencia de haber dejado la adoración al verdadero Dios, de haber permitido que Acaz anulara cualquier adoración al Dios verdadero. Los habían llevado cautivos por haberse alejado de Dios y estaban en esta situación. Pero fíjense lo que les dice Ezequías: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías estaba empezando su reinado y lo estaba empezando de la mejor manera que se puede empezar una actividad, poniéndola en las manos de Dios, o si a lo mejor, ¿verdad? Bueno, siempre hacemos eso, pero si hemos pecado de alguna manera contra Dios y somos hijos de Dios, la mejor manera de volver a empezar es confesando nuestro pecado.
Si nosotros nos hemos alejado de Dios como hijos de Dios, nos hemos alejado de Él, pues la mejor manera de regresar a Dios es pidiéndole perdón, haciendo las paces con Dios, con el Dios verdadero, con el único Dios que nos puede decir, sí, no hay problema, regresa y empezamos otra vez cada vez que nos alejamos de Él, ¿verdad? Espero que no estemos yendo y viniendo, no, pero cada vez que nosotros como que no estemos muy bien con Dios, podemos con toda confianza acercarnos a Él y Él nos va a recibir. Y bueno, sigue diciendo Ezequías, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces, Ezequías les estaba afirmando o reafirmando la posición en la que ellos estaban. Sí eran sacerdotes, seguían siendo sacerdotes, seguían sirviendo al templo como levitas, y eso nadie se los iba a quitar. Entonces, pues todos los levitas, aquí menciona varios nombres de los levitas y de los levitas que tomaron ese compromiso y entonces empezaron a trabajar. Dice que se reunieron, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Todos estos levitas se juntaron, todos estos levitas se organizaron para volver a entrar a esa casa, a la casa de Jehová, al templo, limpiarlo y ponerlo y dejarlo como estaba. Volvieron yo me imagino que estaba como cosas tiradas, sucio, a lo mejor, no sé, no puedo imaginarme, pero yo me imagino como cuando entras a una casa abandonada, pero que había cosas, imagínate más o menos así. Yo me imagino que así estaba el templo de Dios. Pero estos levitas entraron, lo limpiaron, volvieron a hacer los utensilios necesarios para volver a hacer los holocaustos y todo, ofrecer ofrendas y todo eso. Y después fíjense que ya cuando esto estuvo reparado, entonces lo que hicieron fue mandaron traer. Yo sé que esto suena tal vez muy, muy cruel, pero así era la manera de ese tiempo. Ahora no se hace, pero en ese tiempo Dios había dado indicaciones para que pudieran tener una manera de relacionarse con Dios, de adorarlo. De adorarle, de darle la honra, de darle la gloria. Y entonces, pues esa manera, ya lo hemos mencionado en clases anteriores, era pues a través del sacrificio de animales. Había unas cosas especiales para quemar los restos de los animales. Bueno, al animal después de matarlo, de sacrificarlo, lo tenían que cortar de cierta manera, tenían que quemar ciertas cosas y así. Y bueno, esas eran las indicaciones de Dios para que de esa manera adorar a Dios. No era crueldad para los animales, no, era para adorar a Dios. Y la Biblia dice que pues sí empezaron a llevar a sus animales a ofrecer para tener esta paz otra vez con Dios, digamos, pero llegó un momento en que había tantos animales que no había suficientes sacerdotes
para hacer todos estos sacrificios. Pero ¿qué tiene que ver que hubiera tantos animales? Pues eso quiere decir que a la gente estaba respondiendo positivamente y también quería reconciliarse con Dios. Y también quería hacer estos sacrificios para tener paz con Dios, para volver a tener una relación con Dios, para adorarle, para darle honra y para darle la gloria solamente a Él. Entonces estaban haciendo estos sacrificios, digamos, pero también estaban haciendo otra cosa. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Esto quiere decir que también el rey puso a estos levitas a hacer música, a tocar estos instrumentos de ese tiempo, ¿verdad? Eran instrumentos muy comunes en ese tiempo, también como parte de adoración a Dios. Y dice la Biblia que y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y eso no fue en un día. Yo me imagino que con tantos animales que llevaron para el sacrificio, duró días, no sé si semanas, o tal vez una semana sí, ¿verdad? Pero todo ese tiempo hubo holocausto, y hubo cánticos, y hubo música. Todo esto como adoración y como ofrecido solamente a Dios. Y dice la Biblia también, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y bueno, y la historia sigue, y es un relato muy emocionante, muy bonito, muy esperanzador, porque pues al final el hijo de un padre muy malo fue un hijo que agradó a los ojos de Dios. ¿Y qué hizo? Pues él en su corazón quería que adorara a Dios, pero no solamente él, porque él hubiera podido decir, bueno, pues yo sí voy a seguir a Dios, yo sí lo voy a adorar, pero quería que también su pueblo se reconciliara con el Dios verdadero, el Dios que les había llevado a ese lugar, que gracias a él tenían una tierra en donde vivir. Y entonces él hizo todas estas cosas. Y bueno, pues ahora vamos a pensar, ¿alguna vez tú, que ya eres hijo de Dios, te has alejado de Él? ¿Le has dado la espalda por alguna situación? Porque a veces los hijos de Dios somos muy olvidadizos o somos muy convenencieros. Porque si las cosas no salen como yo quiero, entonces digo, pues no, Dios no me está escuchando. Y si Dios no me está escuchando, pues entonces ¿para qué estoy aquí? Y se van. O si, por ejemplo, alguien va a la iglesia, pero cree que los de la iglesia no quieren ser como que sus amigos, o como que pues ni siquiera caso me hacen ni nada, entonces mejor me voy y le doy la espalda a Dios. Y pues Dios no tiene la culpa de cómo somos los humanos. Dios no tiene la culpa de que
nosotros como humanos seamos feos y casi estemos, bueno, sí, algunas veces sí hacemos cosas malas, no cosas malas, sino como que no ponemos atención a lo que hacemos a los otros hermanos en Cristo. O sí, de plano sí, hay unos hermanos en Cristo que sí, con toda la intención, hacen cosas que no deben a otros hermanos en Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios les esté diciendo que hagan eso. No le des la espalda a Dios. Si tú estás en esa situación, si tú estás alejado de Dios, pues regresa a Dios. Dios te está esperando. Dios siempre está esperando que nosotros tengamos comunicación con Él. No importa si has estado lejos de Él por muchos días, si no has orado, si te has olvidado de hacer un devocional, eso no importa. No importa que hayan sido muchos meses, que hayan sido muchos días, tú vuelve a Él, así como el rey Ezequías volvió a Dios, reconstruyendo ese templo, ese lugar en donde se le daba adoración a Dios anteriormente. Así tú puedes reconstruir tu relación con Dios y volverle a adorar y volverle a honrar como el Dios que es. Pero si tú no eres hijo de Dios, si tú no has recibido a Dios, a Jesús en tu corazón, pues no puedes tener una comunicación tan grande y tan íntima con Dios. ¿Por qué? Pues porque hay algo que te estorba. Fíjate, te voy a decir primero, Dios, que es el creador de todas las cosas de la naturaleza, es un Dios que también te creó a ti, pero también es un Dios santo. Eso quiere decir que nada malo puede estar alrededor de Él ni en presencia de Él. Entonces, pues, Él es un Dios santo que no puede ver el pecado. Y entonces, como ya te decía, Él te creó a ti. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que tú y yo ya nacemos con el deseo de hacer lo malo. Tú y yo ya nacimos con el pecado en nosotros. Y entonces, por eso es que tú no puedes tener una relación con Dios. No tan íntima, ¿verdad? Porque Él sí te cuida, porque eres su creación y por eso te ama. Porque eres su creación. Pero no puedes tener una relación tan íntima con nuestro Dios porque el pecado está entre tú y Él. ¿Y qué es el pecado? Dirás. Bueno, pues el pecado pues son todas las cosas que tú piensas, que tú ves, que tú oyes, dices, haces y tal vez hasta hueles que a Dios no le agrada. Y todas esas cosas son pecado y te separan de nuestro Dios. Tal vez estás pensando, ay, qué flojera, y mi mamá me mandó a las tortillas, yo me voy a hacer el dormido. Eso es pecado. O, ay, mi mamá me mandó las tortillas, sí voy a ir, porque de paso, con el cambio que me den, voy a irme a las maquinitas y voy a estar ahí jugando a las apuestas. Eso es pecado. O si tú estás viendo, ¿verdad? Ay, me gusta esa pluma de mi compañero. Ay, y no está. Pues ahorita la voy a agarrar y me la voy a guardar. Y si me preguntan, pues no, yo no vi nada. Eso es pecado. Y entonces, todas esas cosas son pecado y te separan de Dios. Y la Biblia dice que el pecado merece un castigo, que es ese precisamente, está separado de Dios. Pero Dios te ama tanto que no quiere que estés separado y por eso mandó a su Hijo Jesús a esta tierra a nacer como un bebé y a crecer así como tú has estado creciendo hasta llegar a convertirse en un adulto. Cuando Él ya fue un adulto empezó a hacer muchas cosas, maravillas, empezó a hacer milagros,
empezó a curar enfermos, a sanar a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los que tenían enfermedades de la piel. Bueno, hizo muchísimas cosas, pero lo más importante que vino a hacer Jesús es a enseñarles al pueblo, a su pueblo de Dios, al pueblo, cómo quería que se relacionaran en verdad con Dios, porque ya los líderes religiosos de ese tiempo ya habían hecho una mezcla y unas cosas muy raras ahí entre lo que les había dicho Dios, que se dice que es la ley, y la ley de Dios, y las leyes que ellos habían ya puesto. Bueno, era un desorden allí, y entonces Jesús vino a ordenar, vino a decirles, así no es, sino así. Y entonces tenía muchos seguidores, pero como esos líderes religiosos vieron peligro porque estaban escuchando que todas esas enseñanzas les iban a quitar a ellos poder, pues entonces hicieron que arrestaran a Jesús y que lo mataran, que lo clavaran en una cruz, para morir en esa cruz, y Él derramó ahí toda su sangre. Y eso no lo hizo, no pasó porque, ay, ya, qué poderosos eran los líderes religiosos, no, porque Jesús lo hizo voluntariamente, porque Él murió por ti y por mí, para que no tuviéramos que tener el castigo por nuestros pecados. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, que era estar separado de Dios, y Él recibió todo ese castigo en esa cruz y derramó toda su sangre para que con esa sangre tú y yo pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. ¿Cómo puedes tú llegar a tener tus pecados perdonados? De una manera muy fácil, con una oración, con una plática con Dios, al que le vas a decir algo más o menos así. Le puedes decir: Dios, yo sé que tú eres mi creador y yo sé que tú me amas, pero también reconozco que he hecho cosas malas y que no puedo estar donde tú estás. No podemos tener una relación, pero yo me arrepiento de todas las cosas malas que hice. Yo creo que Jesús puede limpiar mi corazón con su sangre y le recibo como mi Salvador. Y de esa manera tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. Lo más importante fue que Jesús no quedó muerto en esa tumba. Bueno, después de que murió, pues lo pusieron en un sepulcro de donde salió a los 3 días con vida, porque Él resucitó. Él volvió a vivir, y por lo que Él hizo es que ahora tú puedes hablar con Dios, tú puedes tener tus pecados perdonados y puedes tener esa oportunidad de tener una relación nuevamente con Dios. Y ahora sí, poder adorarlo, poder honrarlo y poder hasta cantarle, porque si tú eres uno de esos niños que tiene una linda voz, tú puedes alabarle con cantos, ¿verdad? Alabar a nuestro Dios con cantos. Entonces, bueno, pues espero que esta lección pues les ayude a reflexionar, tanto a nosotros que somos sus hijos, que Dios es el único que merece la honra y la gloria, y aún nuestros cantos con esa voz, a lo mejor como yo, una voz muy fea que tengo, pero no, Dios no oye nuestra voz, Dios oye nuestro corazón y cómo le estamos alabando. Y también, si no eres hijo de Dios y no has aceptado a Cristo en tu corazón, esta es la oportunidad que tienes de hacerlo y llegar a ser un hijo de Dios. Y entonces darle la gloria y la honra junto con todos nosotros. Bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga. Hola pequeños, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes y hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita, espero que les guste. Para esta manualidad vamos a ocupar harina de la que tiene mamá en casa, que es para todo uso. Vamos a ocupar sal, pero sal
de la que viene en polvito, no la que usa mamá en cocina, que es de grano. La que ocupamos en el salero, esa está bien. Aceite, y en esta taza yo tengo agua de la llave. No tiene que ser de garrafón. No les doy medidas exactas porque aquí lo que vamos a hacer es que todos los ingredientes se integren muy bien para formar nuestra masita. Vamos a hacer una masa casera. Espero que les guste mucho y disfruten la sensación de tener sus manitas con la harina y mezclando todos los ingredientes. Disfrútenlo mucho, pequeños. Vamos a iniciar. También vamos a ocupar un bowl, un recipiente un poco hondo para que podamos trabajar con nuestros ingredientes aquí. Y vamos a ir vertiendo poco a poco los ingredientes. Si vemos que queda muy seco, pues le ponemos un poquito más de agua. Si vemos que queda muy líquido, muy flojita la masita, pues le vamos a agregar un poco más de harina, pequeños. Ya que tenemos nuestra porción de harina, vamos ahora a agregar un poco de agua. Aceite. Y nuestra sal. Aquí más o menos, no sé, una cucharada o dos con las que comemos, pequeños. La sal sí no es tanta. Y al momento de que ustedes van mezclando los ingredientes, de que tenemos todos nuestros ingredientes, ahora sí metemos manitas y ustedes van a ir viendo qué les falta. Y aquí pues disfrútenlo mucho. Miren cómo se van compactando los ingredientes. Y lo que vamos a ir haciendo ahí sí con cuidado es, cuando agreguemos algo, lo vamos a hacer poco a poquito. Oigan, pequeños, en la clase del día de hoy, pues aprendimos que Ezequías, con un corazón agradecido, adoró a Papá Dios. Y ahorita les voy a explicar por qué estamos haciendo esta manualidad. Cuando Ezequías junto con el pueblo adoraron a Dios, pues ¿ustedes qué creen que había en el corazón de Ezequías? Había tristeza, había enojo, había amargura, ¿no? ¿Verdad, pequeños? Ezequías tenía gratitud en su corazón. Pero hay muchas formas de adorar a Dios. Casi siempre pensamos que cuando alabamos a Papá Dios, pues estamos adorando, y sí, estamos adorando, pero también hay más formas de adorar a Papá Dios. Miren, por ejemplo, aquí voy a agregar más agua. Y más aceite. Porque mi masita quedó seca. Entonces, pequeños, cuando hay gratitud en nuestro corazón, pues también de ahí nacen muchas formas de adorar a Papá Dios. Por ejemplo, cuando papá o mamá nos dicen: oye, por favor recoge tu habitación, nuestra respuesta viene desde nuestro corazón. A lo mejor podemos responder con un sí, claro, voy y lo recojo. Con gratitud y con gozo lo podemos hacer. Pero también hay veces que en nuestro corazón se encuentra pues enojo o tristeza y no respondemos de la forma en la que Papá Dios nos pide que respondamos, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que hay en nuestro corazón, pequeños. En el corazón de Ezequías había gozo y gratitud. Entonces nuestra manualidad del día de hoy
vamos a hacer un corazón y en ese corazón vamos a escribir las diferentes formas en las que podemos adorar a Dios. Cuando cantamos alabanzas, sí le gusta mucho a Papá Dios, ¿verdad? Que le alabemos, que le adoremos, que cantemos alabanzas a su nombre. Pero también Papá Dios se goza de ver nuestra respuesta a todo lo que vivimos en el día a día, ¿verdad? A lo mejor nuestra maestra, nuestro profesor nos pide que hagamos una tarea, un proyecto ahí en la escuela. Y pues nosotros con un corazón gozoso, pues lo hacemos, ¿verdad? Y esa es otra forma de adorar a Papá Dios. Pero todo viene desde nuestros corazones pequeños. Todo nace en nuestros corazones. Aquí solo, miren, por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es que la masa ya se está compactando, pero se forman todavía grietas, miren, aquí se desmorona. Queremos una masa más homogénea, entonces lo único que voy a agregar aquí es aceite, ya no voy a agregar agua, solo aceite. Si ustedes sienten así que se les desbarata, que sienten como piedrosita la masita, únicamente agregamos aceitito. Y salecita, yo creo que sí, también voy a agregar un poco más de sal. Y miren, poco a poco se va adheriendo entre sí esta masita. Ya queda nuestro bowl limpio. Vamos a agregar un poco más de sal. Y déjenos en sus comentarios pequeños, en los mensajes, déjenos qué han hecho este puente, qué hicieron durante el fin de semana. Platíquenos, déjenos ahí comentarios. Y esto yo sé que lo van a disfrutar mucho, pequeños. Si alguien tuviera ahí en casita colorante vegetal, una vez que seque nuestro corazón, podemos pintarlo. O en este momento, si tuviéramos colorante vegetal en casa, solamente con 1 o 2 gotitas que le agreguemos a esta masita, se va a pintar nuestra masa. Si ustedes quieren, a mí me gusta así natural. Las figuras que hemos hecho acá en casa, las dejamos así al natural. Pero si ustedes quisieran, en este caso que vamos a hacer un corazón, podríamos agregar 1 o 2 gotitas de colorante vegetal rojo. Y pues así su corazón va a quedar en color rojo. Miren, pequeños, así es como debe de quedar nuestra masita. Como les comentaba cuando iniciamos, es cuestión de que ustedes vean qué es lo que le va faltando. Solamente al final estuve agregando aceite, ya no más agua, para que quedara como hidratada la masita. Y si se fijan, ya no se hacen esos cortes que se hacían a las orillas. Nuestras orillas redondeadas nos van a decir que nuestra masita pues ya está lista para moldearse y que no se nos quiebre. Esto que se hace aquí es normal, pero ahí ya nos dice nuestra masita que ya está lista para que la usemos para moldear. Una vez que ya la tenemos así, yo aquí ya quité mi bowl, la vamos a poner sobre una superficie plana. Y lo que vamos a hacer, pequeños, es con nuestras manitas, y eso es lo bonito de las manualidades, vamos a modelar un corazón. Entonces nos va a ser más fácil así en una superficie plana, para que ustedes le vayan dando el
volumen, si lo quieren muy delgadito, si les gustaría grueso. Estas manualidades con masita pequeños, si ustedes las dejan secar, se les van a quedar las figuras duras, o las pueden meter al horno de microondas por 1 minuto más o menos y ya les va a quedar su figura seca. Y lo que pueden hacer es pegarle un pedacito de listón en la parte de atrás y la podemos tener en casa, ya sea que se la regalemos a mamá o la tengamos en nuestra habitación y las podemos tener ahí junto a nosotros, nuestras manualidades a la vista, para que también sea un recordatorio de lo que Dios nos enseña. Aquí solo moldeamos para que nos quede redondito. Y aquí sí ponemos en práctica, pequeños, nuestra creatividad. Ustedes nos sorprenden a las maestras de la iglesia porque sabemos que tenemos pequeños muy creativos. Y ya nos está quedando nuestro corazoncito. Que también, por ejemplo, si mamá en casa tiene algún molde de corazón, bueno, pues ya ahí está más fácil. Únicamente ponemos nuestra masita dentro del molde y ya nos va a quedar nuestro corazón. Pero pues también así con sus manitas pues le dan ustedes pues otra forma de la manualidad. Ok, pequeños, así ya tengo mi corazón, pero fíjense, se observa en cómo se puede ver la flexibilidad. Entonces lo podemos dejar así, pequeños, todo un día, una noche, y se va a secar. Pero si queremos pues terminar nuestra manualidad, ahorita lo que yo voy a hacer es llevarlo al horno de microondas y lo voy a dejar un minuto y medio aproximadamente para que se seque y pueda concluir la manualidad y enseñarles cómo queda el resultado final. Bien, pequeños, ya sacamos nuestro corazón del horno y probablemente también se les vea en sus figuras de este color, pero no se preocupen, es por el proceso de la cocción de la masita. Obviamente que si lo metemos al horno no va a estar bien cocido y por eso toma este color, pero en cuanto pasen los días se va a ir secando nuestra figura y esto se va a ir quitando y todo va a quedar de un color pues clarito, así como ven aquí. Así va a quedar nuestra masita. Y también recuerden que les di la opción de pintarlo de color rojo, o que le pusiéramos en el momento que estamos amasando nuestra masita colorante vegetal rojo, si ustedes gustan. A mí me gustan así más naturales. Y también vamos a concluir nuestra manualidad, pequeños, agregando las diferentes maneras en las que podemos adorar a Dios. Yo escribí algunas actividades con las que podemos estar adorando a Dios. Vamos a pegar esta aquí que dice: adoro a Dios cuando, y ahorita las vamos a ir colocando. Y así finalizamos nuestra manualidad, pequeños. Aquí son unos ejemplos de acciones que podemos realizar y estar adorando a Dios cuando hacemos nuestras tareas, cuando decimos la verdad, cuando leemos la palabra de Dios, cuando somos obedientes a nuestros padres, a nuestros maestros. De esas maneras y de muchas más, pequeños, podemos adorar a Dios. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en una manualidad más. Que Dios los bendiga. Pues bueno, chicos, hoy aprendimos que adorar a Dios en la iglesia, ¿verdad? Que como iglesia podemos adorarlo. Y bueno, si tú
no puedes ir a la iglesia, pues puedes por este medio también alabarlo, ¿verdad? Y bendecirlo. Pero sobre todo sí es bueno ir a una iglesia local donde podamos nosotros juntamente con otras personas adorar a Dios, pues con nuestros cantos, con nuestras oraciones, como lo hizo Ezequías con el pueblo al reconstruir ese templo que estaba destruido. Gracias a Dios porque pudimos aprender esto y bueno, podemos adorarlo, ¿verdad? Eso es lo que queremos que pudimos aprender este día y queremos hacerlo. Vamos a terminar con una oración, chicos. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque queremos adorarte y bendecirte en este día por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Bendícenos, Señor, guárdanos y que esta semana también sea de bendición para todos nuestros pequeños. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues chale, chicos, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Terminemos este hermoso domingo alabándole a nuestro Dios y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas que aprendimos el día de hoy durante la semana. ¡Alabemos! Cuando abro mi ventana, veo tantas cosas bellas. Una familia se hace un selfie, orando a Dios, un joven agradecer. Y sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está viendo. Él me puede ayudar, hay siempre una razón para amar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Mi vida es un viaje hasta el cielo. Estoy feliz, me encontraré con mi Dios. La palabra de Dios dice así en Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, les invito a que puestos en pie, cantemos la alegría del Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza. A Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenecen. A Cristo para siempre, amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. A Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenecen. A Cristo para siempre, amén. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle, adorar al Señor. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle, es necesario ya. Ponte a caminar, ponte a caminar. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle, adorar al Señor. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle.